En Colombia y en muchos lugares del mundo existen muchos misterios que la ciencia y el conocimiento humano aún no dan una explicación alguna. Y uno de esos misterios es el fenómeno ovni, los extraterrestres y todas estas cosas misteriosas que sencillamente no nos han podido revelar un significado de todo este tema. Por supuesto, a todos nos llama la atención, por eso quise venir hasta el lugar donde se ha presentado uno de los fenómenos, o no, una de las historias más populares dentro del ámbito ufológico que sucedió aquí en territorio colombiano. Hoy me encuentro en la vereda Tocarema, exactamente entre Cachipay y Anolaima, y en este lugar sucedió un encuentro con un fenómeno de estos, un ovni, se le presentó a un habitante de la zona. Con esta historia quiero que ustedes analicen todos estos fenómenos que se presentan y que no tienen explicación. Al final de esta historia ustedes van a decir qué pasó, van a quedar con más preguntas que respuestas, como la mayoría de estos casos, pero la idea es que ustedes abajo en los comentarios me digan cuando escuchen todo esto, qué opinan, qué piensan, si creen o no en estos fenómenos o simplemente son inventos que hay en toda nuestra historia para generar un poco de polémica, o si realmente existen, qué pasó con el protagonista de esta historia, me lo dejan saber aquí abajito en los comentarios. En la hacienda llamada Casa Teja, exactamente en la vereda Tocarema, como ya se los había nombrado, el 4 de julio de 1969, aproximadamente a las 7 de la tarde, una luz apareció en el cielo y cambió la historia de las personas que estaban en esa finca, la cambió radicalmente. Nadie podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Y cuando todo esto salió a la luz, definitivamente eran indicios, era la luz que indicaba que un objeto no identificado se había presentado en Anolaima, Cundinamarca. El dueño de la finca se llamaba Arcesio Bermúdez, junto con sus dos hermanas. Esta finca era como la vacacional de toda su familia, les gustaba pasar tiempo allá, reunirse en vacaciones, pero sobre todo, recuerden que era 1969. En esa época los niños no tenían la entretención de los celulares, el televisor y todos estos aparatos electrónicos que le han quitado un poco la infancia a los niños de hoy en día, año 2024. En esos años pues no existía el celular, así que el plan más genial que podían tener los niños era ir a una finca, jugar en la tierra, con el barro, con todas esas cosas de la naturaleza que se podrían encontrar. Realmente tenían una imaginación muy grande. Además que para ese año se estaba sonando mucho por los medios de comunicación la misión Apolo 11, la primera vez que el ser humano iba a llegar a la luna, y esto generaba mucha intriga, sobre todo en los niños que quieren ser astronautas, que sueñan con todo este tema de la NASA. Así que en la finca de Arcesio, como era julio, pues los niños de su familia estaban en vacaciones. Días anteriores habían llegado 10 niños a la finca entre los 6 a los 14 años y estaban felices vacacionando. En la finca estaba Arcesio, sus dos hermanas, eran 3 adultos y 10 niños. Quiero hacer una pausa en este video porque quiero contarles que en el mes de julio 2024 vamos a estar viajando por Europa documentándoles nuevas historias. Y hace un mes estamos ya haciendo todos los preparativos para esta nueva aventura. Pero lo que yo no sabía era que depende de la ubicación donde tú te encuentres, varía el precio de los tiquetes de avión, los hoteles y todo lo que uno necesita para viajar. Pero encontré algo que me va a ayudar a ahorrar bastante dinero al momento de adquirir estos tiquetes. Empecé a usar esta aplicación llamada Surfshark, que me permite cambiar la ubicación del lugar en donde estoy, pero sobre todo de manera segura. Y pude conseguir los tiquetes de avión a mejor precio y también hacer las reservas de los hoteles como si estuviera en el mismo país. Pero también con esta aplicación encontré que puedo evitar lo que me pasó con mi canal de YouTube, que me lo hackearon, porque puedo tener todas las redes de internet protegidas, navegar por internet sin pensar que se me vaya a llenar de virus el sistema, y además encontré un antivirus muy completo. Mejor dicho, tienen que probarlo, no pierden nada porque la aplicación ofrece una garantía de 30 días, es decir que si no te gusta este VPN te devuelven el dinero. Así que quiero que ustedes también aseguren su red y pues al momento de comprar lo que quieran por internet también les salga a mejor precio. Ustedes ponen mi código para que al momento de descargar la aplicación
con el código les den 4 meses extra. Les dejo el enlace del VPN aquí abajo en la descripción para que todos naveguemos por una red segura. Mientras tanto, yo sigo aquí grabándoles historias y ultimando detalles para mi viaje con Surfshark VPN. El viernes 4 de julio, todos en la finca de Arcesio Bermúdez se despertaron pensando que era un día normal. Los niños, como felices, como niños disfrutando su infancia, salen a la finca, Arcesio a hacer sus labores diarias, sus hermanas cuidando a los niños, preparando el desayuno, el almuerzo, bueno, lo que podrían hacer cuando uno está en una finca pasando vacaciones. Para ese entonces, les aclaro de una vez, esa finca no tenía red de energía eléctrica. Ellos en la noche tenían que alumbrar con velas o con linternas, entonces pues la aventura era más chévere, más dinámica en todas las vacaciones. Algo característico de esta zona en la que estamos es que Anolaima es considerada como la capital fructífera de Colombia porque donde tú mires hay frutas. En este árbol hay mangos, en el de allá también, aquí hay naranjas, allá hay limones, allá hay frambuesas y toda esta región donde tú ves abundancia en frutas. Así que pues era mucho mejor esconderse por todos los cultivos. Arcesio en su finca tenía cultivos de mora, era abundante la mora en este lugar y ellos felices pasaban por la mora, se iban a los palos de mango, palos de naranja, trepaban y bueno, todo esto esta era la dinámica hasta altas horas de la noche. Finalmente estaban en vacaciones, los niños se podían acostar cuando quisieran. Siendo aproximadamente las 7 de la noche, ya todo esto estaba oscuro. Imagínense el lugar sin luz, solo alumbrando con velas, linternas. Los niños seguían afuera de la finca jugando. Cuando de repente al horizonte de la hacienda vieron que en el cielo habían unas luces muy curiosas. Y pues los niños siempre han tenido curiosidad con el tema de la aviación, así que todos estos pequeños lo único que pensaron era que tal vez era un avión que iba pasando la finca, hicieron silencio y esperaron a que pasara. Pero a medida que las luces iban moviendo más cerca a donde ellos estaban, no generaba ningún ruido y pues ellos sabían que los aviones hacían ruido. Mauricio Géneco era uno de los primos mayores de los niños que estaba ahí, tan solo tenía 13 años y para ese momento pues Mauricio tuvo mucha curiosidad, así que llamó a sus 4 primos mayores y les dijo, vamos a mirar qué es lo que está pasando. Siguieron avanzando y se alejaron un poco más de la casa donde estaban. Sus otros primos se quedaron allá quieticos. Mauricio, Marina, Enrique y Andrés eran los mayores que se fueron a mirar qué era lo que estaba pasando. Quisieron acercarse más hacia la luz. Mauricio, como les dije, no había luz, tenía en sus manos una linterna porque era como el elemento con el que ellos podían correr en medio de la oscuridad y crear todas sus historias de fantasía. Mauricio en ese entonces, al ver que la luz estaba pasando por encima de ellos y que no producía ningún ruido, sacó su linterna y alumbró directamente a ese objeto que los estaba intrigando muchísimo. Inmediatamente Mauricio alumbró al objeto, este objeto se vino rápidamente en dirección donde estaban los niños. Se vino de frente, tan de frente que quedamos súpitos, cuenta Mauricio. Todos los niños empezaron a gritar del susto y es que como les dije eran niños pequeños, el más pequeño tenía 4, 5 años y si yo me pongo en la posición de los niños y veo algo que no sé qué es, que jamás he visto en la vida, en plena oscuridad, en pleno monte, por supuesto que yo también empiezo a gritar y a llamar a alguien que me salve de lo que estoy viendo en ese momento. Arcesio salió rápidamente de la casa junto con sus 2 hermanas. Las hermanas cogieron los niños más pequeños y los más grandes, que eran los 4, estaban allá en pleno furor viendo ese objeto encima de ellos. Arcesio cogió su linterna, le dijo a los niños pues que corrieran para la casa, pero ellos no le hicieron caso. Salieron los 4 niños atrás de Arcesio, habían cultivos de mora, esos cultivos tienen espinas, pican obviamente,
pero Arcesio no le importó y salió corriendo lo más rápido que pudo, y los niños bordearon el cultivo y quedaron como en una montaña. Desde la montaña veían abajo a Arcesio. Cuando los niños llegaron en la montaña, según lo que cuenta Mauricio Géneco, decía que Arcesio se veía exactamente frente a frente con ese objeto que no tenían ni idea qué era. Ellos dicen que el objeto desciende casi a nivel del piso y de distancia con Arcesio quedó aproximadamente a una distancia de 10 metros. Arcesio estaba completamente paralizado, intentando identificar qué era eso. Lo único que pudo pronunciar era: hay un marciano. Él identificó que dentro de ese objeto que estaban viendo había un marciano, pero en ese momento los niños no tenían ni idea de qué se trataba, a qué se refería Arcesio, pero eso fue lo que alcanzaron a escuchar desde arriba, donde lo estaban observando fijamente. Al tiempo los animales se alborotaron, las vacas, las gallinas, los perros. En la finca había un mico que estaba amarrado y intentaba quitarse la cuerda como tratando de escapar, y los perros corrían por todo lado. Era como si estuvieran avisando de algún peligro. Toda esta escena duró aproximadamente 4 minutos, en lo que Arcesio se miraba fijamente con el objeto extraño y los niños intentaban también ver desde arriba de qué se trataba. Pero la escena que siguió, luego de estar frente a frente con el objeto, según Mauricio Géneco, era como si fuera sacada de una película de ficción. Mientras Arcesio estaba frente a frente con el objeto empezó a elevarse aproximadamente a una altura de 30 metros. Y como en las películas, esos sonidos que uno escucha cuando las naves se van muy rápido, de esa manera dice que sonó cuando la nave desapareció rápidamente. Todos los que estaban mirando esta escena quedaron completamente aturdidos, asustados y no podían creer lo que estaban viendo. Miren, yo quiero que ustedes también se imaginen ver en esta vereda, no sé, digamos que acá estaban arriba los niños, abajo estaba Arcesio Bermúdez, no es esta, les estoy poniendo un ejemplo que encontré, que allá estuviera Arcesio Bermúdez, desde acá estar mirando toda la escena y el objeto elevarse y perderse dentro de todo este lindo paisaje por la noche, en plena oscuridad, sin nada, sin luz. Yo creo que uno en ese momento no tiene la capacidad de reaccionar rápidamente porque el pánico se apodera del cuerpo. Arcesio y sus hermanas cogieron los niños y los metieron a la casa rápidamente y por supuesto cerraron las ventanas, las puertas, porque ellos temían que esta escena se volviera a repetir en algún momento. Los niños, pues como buenos niños, o no sé si es que yo sea miedosa, pero me pongo en sus zapatos, decidieron sacar de las habitaciones todos los colchones, ponerlos en la sala y dormir todos juntos porque no podían conciliar el sueño. De hecho, ellos narran que no podían dormir durante toda la noche. Una de las hermanas de Arcesio llamó a una de las mamás de los niños para decirles que fueran al otro día a recogerlos porque no sabían el peligro en que se pudieran estar exponiendo. Y así fue, por fin llegó la luz del sol, se hizo de día y los niños muy temprano en la mañana se devolvieron para Bogotá, que era el lugar donde vivían todos los primos. Pero antes de que se fueran los niños, pues todos se fueron a despedir de su tío Arcesio y se dieron cuenta que estaba enfermo. Aparentemente tenía un cuadro de gripa, como si un virus hubiera ingresado en su cuerpo. No podía pararse de la cama, tenía desaliento, temblaba su cuerpo, decía que tenía mucho frío, le tomaban la temperatura, le daban de comer, vomitaba y presentaba una diarrea crónica. Sin embargo, lo dejaron como en la finca en recuperación, su hermana Lucrecia lo estaba cuidando y su otra hermana se vino para Bogotá con todos los niños y hasta ahí ellos pensaron que esto no iba a pasar de más y que le iban a dar un tratamiento en casa. A los 3 días de este encuentro extraño, Lucrecia llama a Bogotá a pedirles que vinieran a recoger a Arcesio porque estaba muy mal. Ya no mantenía en su cuerpo los alimentos, todo el tiempo iba al baño, no podía tomar ni siquiera agua. Sus temperaturas eran muy altas y a veces eran muy bajas. Tenía temblor en su cuerpo, manifestaba tener bastante frío y la región tiene una temperatura entre 18 grados a 26 grados, una temperatura alta. Y para ese entonces, pues la temperatura estaba como en su máximo nivel y les parecía ilógico que Arcesio estuviera temblando de frío.
Lo llevaron rápidamente para la casa que Arcesio tenía en la ciudad de Bogotá. Allá llamaron médicos para que lo revisaran de urgencia y los médicos tampoco se podían explicar cuál era el diagnóstico que tenía él. La temperatura subía y bajaba. Arcesio manifestaba que ya no tenía calor, ahora sentía un frío increíble, pero tenía fiebre. Y al rato me manifestaba lo contrario, tenía una temperatura muy baja y luego manifestaba bastante calor en su cuerpo. Algo que extrañó muchísimo a los médicos fue que Arcesio alcanzó a tener una temperatura inferior a los 30 grados, exactamente 28 grados de temperatura. El cuerpo aguanta una temperatura mínima de 32 grados, ya es considerada hipotermia extrema, ya es como una condición física muy grave, y Arcesio tenía 28 grados y manifestaba tener calor, mucho, decía que se sentía muy sofocado, que no toleraba la temperatura que sentía en ese momento. Eso llamó bastante la atención de los médicos e inmediatamente lo trasladaron para un hospital donde le empezaron a hacer toda clase de exámenes. El tercer día, ya de hacerle exámenes médicos, llevarlo al hospital y ver qué era lo que estaba pasando, Arcesio lastimosamente falleció. No pudieron dar un dictamen preciso de lo que estaba pasando por su cuerpo y esto despertaba muchísimas dudas en la medicina, bastantes, porque nunca habían tenido un caso donde su temperatura fuera 28 grados, donde él siguiera viviendo, su cuerpo siguiera funcionando, entre comillas, con una temperatura de ese estilo. Sin embargo, cuando los médicos estaban hablando con las hermanas de Arcesio, una de ellas hizo el comentario que cambió el rumbo de toda esta historia. Lucrecia le dijo a los médicos: pudo haber sido el bicho ese que se apareció en la finca. Obviamente, con un comentario de eso, los médicos le preguntaron a qué bicho se refería, qué era lo que quería decir con esto, y pues las hermanas de Arcesio le comentaron toda la situación, todo lo que estaba pasando. Obviamente, cuando a ti te van a decir que viste un objeto no identificado, algo que llame de esta manera la atención, por supuesto que las investigaciones van a ponerte el ojo encima para ver qué es lo que está pasando, y más cuando se trata de uno de esos fenómenos que están en investigación hace muchos años a nivel mundial. El doctor César Esmeral, quien años después fue ministro de Salud entre los años 86 y los años 87 en el gobierno de Virgilio Barco, fue uno de los doctores que atendió este importante caso. Él fue uno de los doctores que llamaron a último momento para analizar el caso de Arcesio con su baja temperatura, y dijo que cuando llegó ya estaba en estado preagónico y no había nada que hacer. Por lo demás, agregó que Arcesio tenía una gastroenteritis, sufría de vómito y diarrea excesivo, y también se le había afectado el corazón, presentaba una pericarditis. Él tampoco podía explicar todo lo que estaba pasando en el cuerpo de Arcesio, y finalmente todo este tema quedó aquí. Sin embargo, en medio de todo este rumor se supo que 13 personas eran testigos de este fenómeno extraño, cosa que llamó más la atención de los investigadores a nivel nacional y cómo no a nivel internacional, porque todo esto lo supo todo el mundo. Aparte, eran testigos confiables, niños que no tenían ni idea de qué se trataba todo este fenómeno extraño. Eran niños que apenas lo más raro que habían escuchado era la misión Apolo 11, que era algo novedoso porque pues en esa época el ser humano pues no había desarrollado tantas tecnologías para llegar a la luna, y esto era innovador, era algo sorprendente. Así que podríamos poner esto en un contexto sobre que los testigos eran 100% reales y sobre todo confiables, que no se iban a imaginar una historia de este tamaño. Así que los investigadores decidieron someter a los 10 niños a un proceso de hipnosis para conocer realmente los detalles de todo lo que les había pasado. ¿Qué es la hipnosis? La hipnosis se trata de ingresar la mente, el cuerpo y todos sus sentidos a un momento de concentración total donde ya nada perturba tu conciencia, ni
ni la presión social, ni las noticias, ni el estrés del momento. O sea, la hipnosis hace que tú te acuestes en una cama, cierres los ojos y a través de un proceso guiado de los profesionales empieces a concentrarte tanto que no tengas la oportunidad ni de alterar, ni mentir, ni aumentar nada de la versión que estás contando. Los niños fueron sometidos a este procedimiento. Esto no altera la salud para nada, simplemente, como les digo, es un proceso de relajación profunda y concentración. Los niños se sometieron a este proceso y les pidieron describir qué era lo que habían visto, y esto fue lo que ellos empezaron a describir. Cuando lo veían decían que sí era así. Como ustedes ven el dibujo, es una esfera, aparte que tenía 2 patas en la parte inferior e iluminaba una luz ámbar, que se me olvidó decirles al principio de esto. Lo más curioso de ellos era que la luz era color ámbar. Aquí les muestro más o menos el color para los que no sepan, es como la luz del semáforo. Y pues digamos que los niños decían sí, así tal cual era lo que habíamos visto. A los niños los sometieron a diferentes hipnosis por separado, así que no tenían la posibilidad de comunicarse para crear una versión igual, y mucho menos recrear la misma versión en un estado de hipnosis. Hasta este lugar, el cementerio central ubicado en Bogotá, trajeron el cuerpo de Arcesio Bermúdez, haciéndole una sepultura totalmente normal, sin nada de investigaciones, sin personas ajenas a su familia. Lo trajeron hasta aquí y la familia pensó que ya depositando o dejando su cuerpo aquí en las bóvedas, todo se iba a acabar, que ya hasta ahí iba a llegar el cuento de las apariciones, las investigaciones internacionales, absolutamente todo, pero las cosas no fueron así. No pasaron ni meses ni tampoco muchas semanas para que científicos de todo el mundo, Francia, Rusia y sobre todo estadounidenses, la NASA en especial, llegara a Colombia para pedirle permiso a la familia de Arcesio para realizar una exhumación. Querían sacar el cuerpo de su tumba en el lugar que ya les mostré para investigarlo, mirar qué era lo que había pasado en todo su organismo, pero su familia se negó todas las veces que fueron necesarios. No fue ni una, ni 2, ni 3 veces que les insistieron para poder hacer la exhumación. La familia de Arcesio dio un no rotundo, o sea, a Arcesio nadie le hace ningún procedimiento de investigación. Arcesio se queda en su tumba descansando en paz. Ya no queremos estar expuestos científicamente, eso también es agotador, que todo el tiempo, pues tú al tener una experiencia de esas, pues las llamadas, las entrevistas, las investigaciones, los procedimientos psicológicos, eso de verdad aturde a cualquier ser humano y era totalmente entendible. Sin embargo, pues digamos que el tema se fue olvidando a través de los meses, los días, los años. Ya este tema de Arcesio y su contacto con el ovni se había olvidado por completo. Aparentemente ya la tranquilidad en la familia de Arcesio volvía a estar bajo total normalidad. Pero algo volvió a abrir este caso luego del silencio que se mantuvo durante algunos años. Resulta pues que aquí en Colombia los cuerpos, cuando son sepultados en bóveda o en tierra, ya no permanecen para la eternidad en esos lugares, sino que cumplen ciertos años. Para el caso de Arcesio eran 6, ya los cuerpos cumplen estos años, vuelven a hacerle una exhumación, creman los restos que quedan y luego estos restos los llevan a osarios y ahí sí ya quedan para siempre los restos de la persona. Y a Arcesio se le cumplieron sus 6 años. Cuando su familia vino a hacer aquí el proceso para exhumarlo de la bóveda donde lo pusieron, y bueno, todo lo que se tiene que hacer en estos casos, se dieron cuenta de algo que volvió a cambiar el rumbo de toda esta historia. Resulta que cuando hicieron la exhumación se dieron cuenta que en el cajón no había ningún cadáver. Nada, estaba completamente vacío. Cuando los cuerpos empiezan a hacer su proceso de descomposición, pues botan lixiviados, líquidos cadavéricos, y esto queda impregnado alrededor del cajón, de la madera. Resulta que ni siquiera este cajón tenía residuos de líquidos cadavéricos, ni lixiviados, ni absolutamente nada. Era como si vinieron, lo sepultaron y automáticamente lo sacaron. Pero nadie se dio cuenta de esto
No existieron registros, ni videos, ni fotográficos, ni una acta, ni una firma, ni absolutamente nada de lo que pasó con Arcesio. Era como si, en verdad, la tierra se lo hubiera tragado en el momento en que lo pusieron bajo tierra o en la bóveda, porque no tengo claro si fue en bóveda o en tierra. Sin embargo, cuando quisieron ver qué fue, no hallaron respuestas. Empezaron a preguntarle al cementerio y tampoco. O sea, realmente se eliminó ese pedacito de lo que pasó con Arcesio cuando lo trajeron al cementerio. Nadie daba explicación. El cementerio dijo que no tenía ni idea, pero se empezaron a crear fuertes rumores alrededor de todo lo que había pasado, supuestamente. Como les dije, pues muchas personas a nivel internacional quisieron venir a investigar el caso y los rumores decían que la CIA, la NASA, científicos franceses habían llegado aquí a exhumar el cuerpo, que alguno de estos le habían pagado una fuerte suma de dinero al celador de turno del cementerio y que había permitido que exhumaran el cuerpo sin dejar ningún rastro y lo habían vuelto a sepultar como si nada hubiera pasado. Pero ninguna de estas versiones fue confirmada, demostrada, nadie habló del tema, absoluto silencio en todo este enigma. Y pues también está el mito de que los extraterrestres vinieron y se llevaron el cuerpo, porque finalmente en el encuentro que tuvieron frente a frente era como si los extraterrestres hubieran marcado a Arcesio como pertenencia de ellos. Todo esto gira alrededor del misterioso caso de Arcesio Bermúdez y su, por supuesto, misteriosa desaparición luego de perder la vida. Como pudieron escuchar, todos estos misterios guarda este caso, y no solamente a nivel Colombia, sino a nivel internacional. Como ya les había dicho, libros, revistas, investigaciones, todo esto se ha escrito alrededor del tema de Arcesio. Finalmente, yo creo que esto ya quedará en uno de los misterios más grandes del mundo, pero quiero conocer ustedes qué opinan abajo en los comentarios, si saben alguna otra cosa que tal vez yo no haya nombrado en el video, también me la dejan abajo, porque realmente este caso me va a causar curiosidad toda la vida. Es que yo me pongo a pensar, y sí, claro, yo creo que sí existen los extraterrestres y todo este fenómeno ufológico, pero también me imagino que se siente como tener ese encuentro frente a frente con estos seres. A ustedes les hice un video de los humanoides en Zarzal, en el Valle del Cauca, se los dejo por aquí arriba. También tiene mucho que ver respecto a todo este fenómeno. Vayan y lo miran, me dan también su opinión de los humanoides que se presentan aquí en Colombia. Me lo dejan también abajo en los comentarios de este video o en el video de los humanoides, porque realmente esto siempre será un enigma para la humanidad y creo que ustedes y yo vamos a fallecer en algún momento y no vamos a descubrir nada de esto.